Uno de los últimos temas fue el tema de la batalla del impuesto al vino que trató de imponer el gobierno nacional. En realidad fueron todas las fuerzas políticas, no solamente de la provincia de Mendoza y del sector privado, claro, de la producción, en procura de un objetivo. También, claro, se contó con la presencia de la provincia de San Juan como segunda en producción en el país. De alguna manera, alguna reflexión sobre este aspecto, ya lo hemos escuchado al gobernador de la provincia, Alfredo Cornejo. Queríamos saber tu análisis, conocer tu análisis en ese aspecto. No, mi análisis es que un gobierno que escuchó claramente, nosotros pusimos por delante a la provincia, como lo hacemos siempre. Nos parecía que en general toda la propuesta de reforma tributaria es muy buena porque baja impuestos, baja la presión fiscal sobre ganancias, sobre el impuesto al cheque, devuelve el IVA por inversión, baja la presión sobre los aportes patronales para blanquear y generar más empleo. Y me parece que todo eso se perdió con lo que yo considero fue un error, el tema de incorporar impuestos internos, que en realidad el objetivo era gravar todas las bebidas alcohólicas y no hicieron distinción, y ahí fue el error, porque claro, claramente la industria vitivinícola tiene una base agraria de campo muy importante, que además de del trabajo que produce con los 17.000 y tantos productores del país, en más de 9 provincias, con 235.000 hectáreas, que abarcan todo el campo del oeste argentino, además de lo productivo, de lo que genera en trabajo, tiene valor agregado y es producto, y lo principal es que es un producto sano. Y así es un alimento. Es un alimento, así lo pudimos demostrar, claro, con más de 500 hojas de documentación científica que ayuda. Es más, ya que pasó el chivo, digo, no es que estemos trabajando para la industria vitivinícola, sino para el bienestar general. Claro. Tomar 2 copas de vino, lo que he aprendido con los cardiólogos y con estudios que se han hecho en más de 26 países, así es. Tomar 2 copas de vino por día, en promedio, ese es el objetivo, reduce al mínimo el riesgo cardiovascular, porque lo que hace el vino, que es un antioxidante, evita que la grasa se oxide y se tapen las arterias. Eso sumado a un montón de efectos positivos que tiene que ver con el control de la diabetes, que tiene que ver con el control, la prevención de algunos tipos de cáncer como el de mama, el de próstata y el de pulmón. Es decir, realmente hay estudios que lo sustentan. Cuando llevamos toda esa información, lo que yo noté claramente, que había un gobierno que, como le dijo el presidente al gobernador, me lo transmitió en el momento que salió a la reunión: Alfredo, no vamos a mandar impuesto interno al vino ni al champán, o al espumante para ser correcto, porque han sido tan contundentes los argumentos científicos, económicos y técnicos, que sería ir en contra de la propuesta que habíamos empezado a pensar en el gobierno. Yo creo que lo importante de esto es que fue un gobierno que juega con roles, ¿no? Donde tenés un rol de un ministro de Hacienda que tiene la obligación de achicar el déficit, porque si no achica el déficit hay más deuda, y si hay más deuda no se puede avanzar. Y un gobierno que tiene otros actores que miran la producción y entre todos ellos encontraron una solución. Y ayer entró el proyecto definitivo y se envió el proyecto definitivo al Congreso, donde, gracias a Dios, el vino mantiene la alícuota cero y junto con el espumante, lo cual ya es un alivio para todo el sector. Pero no, como dice el gobernador, pensando solo en el sector, pensando en que le hace bien a toda la economía argentina, porque es un sector exportador, porque es un sector dinamizador, es un sector que además trae cuestiones como el turismo, es una marca importante para Argentina y para Mendoza, porque es nuestra vida nacional. Así hay un montón de elementos para de alguna manera festejar que el gobierno, yo pensaba, ¿no?, cuando tenía las charlas con ellos y estaba toda la mesa vitivinícola, no me imaginaba esto hace 2 años discutiendo el gobierno nacional. Por más que se equivocaban e insistían en el error, acá hubo un error y una corrección. Para ellos es normal. Para mí también es de hombre inteligente reconocer cuando hay errores y corregirlos. Esto les insumió 20 días de un trabajo realmente muy importante, bueno, a todos los sectores. Nos permitió revalorizar a nivel argentino el vino, mostrar el diferencial que hace el gobierno argentino con el vino y el espumante. Si bien las primeras reacciones fueron muy duras en materia del tema si es salud o no salud, pero después nos permitió hacer un desagravio de las autoridades nacionales y decir, bueno, la verdad que nosotros hablamos de alcohol, disculpen, no, esto no es así, y la verdad que nos parece que las bebidas alcohólicas no pueden ir creciendo porque el vino encima está cayendo, que el vino se consume el 83% en la casa y en condición de comida, porque es parte de la dieta mediterránea. ¿Sabes cuál es la dieta mediterránea? Totalmente. El pescado, la oliva, el vino, el vinagre.
Todas esas cosas hacen que la salud esté mucho más ayudada, por supuesto, sin los excesos, ¿no? Ellos comen mucha grasa. Desde allí viene el tema y el efecto del vino positivo baja, absolutamente. Se llama paradoja francesa. Fue en el año 86 con 26 países que estudiaban la grasa con relación a las enfermedades cardiovasculares y encontraron que en Francia, a pesar de la cantidad de grasa que consumían, tenían menos enfermedades cardiovasculares. Empezaron a estudiar y encontraron que fue la dieta mediterránea y el vino, con los etanoles, que son un antioxidante muy bueno, natural. Que si vos sacás el vino y haces solo jugo de uva, no tiene el antioxidante. Y lo mejor de todo, que los vinos mendocinos tienen los mejores antioxidantes por el tipo de agua que usan, por la altura y por las amplitudes térmicas que tenemos. O sea, además, no voy a decir que les ha servido a ustedes, les ha servido también a ustedes. Pero por supuesto, yo he hecho un posgrado en estudio de cardiopatía, en estudio de prevención de distintas enfermedades. He tenido 2 o 3 noches hasta la 1 de la mañana con cardiólogos, que agradezco muchísimo a la Facultad de Ciencias Médicas de la provincia, de la Universidad Nacional de Cuyo, a la Sociedad Mendocina de Cardiología, a la Argentina. Lo que he aprendido en este acelerado proceso me ha servido para tener mucho más conocimiento de lo bueno que es el vino, y para alguien que tiene que hacer de embajador, evidentemente funcionó, porque yo tuve la obligación de exponer en una mesa de 50 personas los 4 puntos fundamentales. ¿Por qué el vino es sano? ¿Por qué hay impuestos internos en algunos países y en otros no? ¿Y por qué no nos pueden comparar con Chile, como sí con España, Italia y Francia, que producen y consumen la mayor parte por la dieta mediterránea? ¿Por qué con otras bebidas no es comparable, con las cervezas industriales o las gaseosas industriales, por la cadena que hay en el medio y por el impacto en el campo? Me pidieron todos el sector que yo hiciera la presentación y después hicieron algunas intervenciones apoyando esto, a lo cual Cabrera aceptó diciendo que coincidía en la mayor parte de los puntos y que le iba a llevar un informe al presidente esa misma tarde. Bueno, al otro día se juntó con el gobernador Cornejo y charlaron y bueno, salió todo bien. Hoy, después de esa experiencia, debo preguntar si realmente con esta vitivinicultura en esta provincia, ¿a dónde está la viabilidad en la aplicación de las políticas económicas? Es decir, ¿desde dónde tenemos que partir o desde dónde partimos más allá del diagnóstico y hacia dónde vamos? Hacia adelante. Me parece fantástica la pregunta. Mira, lo bueno de esto es que el gobierno está encarando un proceso de competitividad. Y el mantener este tema de la presión fiscal como está, en el caso puntual del vino, por ejemplo, le va a permitir beneficiarse con todos los efectos del resto de la propuesta de reforma tributaria. La reducción del impuesto al cheque, del impuesto a las ganancias, como decía recién, la devolución del IVA, tenemos una actividad que usa mucha mano de obra, como es el cultivo de la vid y por supuesto también el proceso más artesanal del vino. Entonces, todo eso que con la reducción, digamos, los aportes patronales, va a generar competitividad. Esa competitividad te va a llegar directamente todos los beneficios, sin los perjuicios, pues no va a haber impuestos, gracias a Dios. Y eso nos va a permitir, en general, a todas las industrias, a todas las empresas de Mendoza, mejorar. Pero la vitivinicultura venía pidiendo esto. Y hay que agregarle a esto que tenemos que reconvertir nuestra estructura productiva. Tenemos que pensar en inversión de largo plazo, como venimos haciendo y lo he comentado en este programa, para proteger con el seguro agrícola, con la malla antigranizo, con la lucha antigranizo, para proteger la producción, pero hay que pensar en el día de mañana, en los próximos 10 años. Hoy hemos logrado una reconversión de más de 500 hectáreas. Reconversión es cambio de uva con un financiamiento muy blando a 5 años, casi a tasa cero. Está bueno, pero... Y hay que hacerlo cada vez más. El problema es que el consumo disminuye. Ese es un grave pero es un problema mundial, y nosotros estamos mirando muy, muy fuertemente el plan vitivinícola 2020. Que nosotros si logramos darle en los próximos años competitividad al sector, hoy estamos exportando algo así como 1.000 millones, 1.100 millones de dólares la vitivinicultura en todos sus productos, por decirlo así. La propuesta es que en 12 años lleguemos a 3.000 millones de dólares. Eso implicaría que la exportación se multiplicara por 3. Eso nos permitiría absorber cualquier caída del consumo interno, que hay que defenderlo, pero bueno, es una realidad que hace 30 años, vos fíjate que en la década del 70 se consumían aproximadamente 70 litros de vino, y de gaseosa 30 litros, y hoy se ha cambiado, así que también la conducta del consumidor ha cambiado, producto de cosas buenas y cosas malas. Bueno, es para todo un programa, pero bueno.
Lo importante de esto Son los hábitos que han cambiado. Son los hábitos, la conducta ha cambiado, el vino de la mesa argentino ya no está tanto presente, a pesar que todavía es el 83% del consumo interno. Bueno, hay que seguir sustentando una base de consumo interno, pero hay que pensar en los mercados que hoy están empezando a descubrir el vino. Y si nosotros nos quedamos en un mercado argentino y seguimos así, va a seguir cayendo gradualmente porque aparecen más sustitutos. Y la gente accede más fácil a esos sustitutos. Además tienen márgenes de rentabilidad mucho más altos. Y es una realidad económica, la podemos negar, nos podemos quejar. Pero la realidad es que las gaseosas tienen una capacidad para hacer publicidad que te dan ganas de llorar cuando la ves la publicidad. Y nosotros tenemos mucho menos potencia como sector productivo que en materia de lo que es la vitivinicultura. Entonces hay que avanzar sobre la exportación, sobre cambiar tipos de uvas que nos permitan exportar, siempre manteniendo lo máximo posible nuestro mercado interno, porque lo va a haber, o reconvirtiéndolo a un mercado más exigente, por decirlo así, y creo que eso, y diferenciándonos de otras bebidas, porque acá cuando hay muchos sustitutos, la gente mira el precio y cambia por el precio. En la medida que empecemos a encontrar diferenciales, ahí podemos ayudar. El tema es cómo recorremos mientras tanto. Y es un camino que no se puede desandar o volver atrás. Hemos perdido mucho tiempo en los últimos 10 años en no hacer un proceso de reconversión. Había que reconvertir en Mendoza, o hay que reconvertir 10.000 hectáreas. Algunas las están haciendo los privados y el Estado no había hecho nada. No había pero parte de esa reconversión está en el tema de qué se hace para una industria que tuvo su crecimiento en un determinado momento, que es la del mosto, que en realidad tuvo un presente muy significativo, un pasado en este caso. Es una cuestión de precio, pero hay que pensar que el mosto es mucho más sano que la fructosa de maíz, es decir, el azúcar, para decirlo claro. Y en algún momento vamos a tener que ir, si este mundo está yendo a buscar más salud, como se muestra. Por eso, ¿con qué uvas hacemos eso? Sí, en realidad pensamos solamente en la... Pero es que es una forma de diversificar. Imagínate que tenemos 10.000 hectáreas que diversificar, pero no significa que son todas las hectáreas de uvas que se pueden hacer para mosto. Hoy hemos usado el proceso del mosto en algunos años como variable de diversificación para tonificar el precio. Así es. Inclusive también la exportación la hemos usado así, porque sale hay que repensar de todas maneras esta vinculación. Y estamos teniendo reuniones con San Juan, ya hemos tenido reuniones, estamos empezando a charlar cómo reescribir después de 22 años el acuerdo Mendoza-San Juan. Mendoza y San Juan eran muy parecidas hace 22 años. Hubo un cambio, realmente hubo un cambio donde en todas las zonas de Mendoza, en la zona este que muchas veces se dice que es la que iba más lento, en la zona este también hay un proceso de recambio vitivinícola muy importante. Y eso nos ha cambiado la realidad. San Juan ha mantenido más la estructura de hace 15 años, 20 años atrás. Entonces lo que vamos a hacer es tratar de adecuarnos para que el saco nos quede bien a los dos. No puede hacer un saco a mí para que te quede bien a vos o a vos para que me quede bien a mí. Tenemos que hacer algo que sea más puntual de acuerdo a las necesidades. Yo he estado reunido hace poco con productores de la zona, no solo vitivinícolas, sino agrarios en general, y yo les pregunto a ellos, ¿qué necesitan para que yo arme un saco a medida? Ya no vienen más las soluciones mágicas desde Buenos Aires que dicen, este es el saco para todos los argentinos. No. ¿Cómo es el saco a medida? Y esto va a ser lo que va a pasar con las discusiones salariales. Va a haber una discusión salarial por sector y por región. Porque no es lo mismo la región del oeste argentino, de Mendoza, en la vitivinicultura, que la región de la zona de Tucumán en materia de la zafra azucarera. Si bien son rurales los dos, tienen una realidad distinta, un momento distinto, una latitud, un clima, lo que fuera, que hace que la forma de trabajar sea distinta. Entonces es muy importante que no nos bajen mecanismos hechos, sino que tratemos de... Por eso la reconversión la hemos probado este año. Porque en el medio de eso descubrimos que nos hacía falta palos o alambre, o que nos hacía falta injertos y barbechos para cambiar algunos tipos, o simplemente querían poner algo de agua, o algún riego presurizado, o querían la malla, o querían reemplazar la malla. El que sabe cómo hacer las cosas es el productor. Yo siempre repito y te cierro. El tema es la concentración, que a veces el productor tiene pocas posibilidades de reconversión, de tomar medidas. Por eso tiene que estar el Estado, que está ausente. Hoy con el Fondo de Transformación, que te dé un plazo de 10 años a tasa cero, o del 6% si sos un gran productor. Cuando digo gran perdónenme, no es gran, es más de 30 hectáreas. Con menos de 30 hectáreas es menos de 6%, si es chiquito a 0%. Te digo que en 10 años, tomando 2 de gracia, me empieces a devolver la malla antigua. Todos sabemos que en 10 años los ciclos son pierdo
O sea, pierdo, gano, pero con malla esos ciclos se van a poner más fácil. Entonces le damos la oportunidad que el productor empiece a tener rinde. Con la lucha contra la alopecia. ¿Se va a capitalizar un poco más el Fondo para la Transformación y Crecimiento? ¿Está considerado dentro del próximo presupuesto? Sí, permanentemente, y es parte de la inversión que anunciamos como una de las más grandes de los últimos 7 años en lo que es obra pública, bienes de capital, que son para la obra pública, para los hospitales, comisarías, etcétera. Y obviamente las transferencias para capitalizar, que son en este caso, ¿no? La Mendoza Fiduciaria, el Fondo de Transformación, Cuyo Aval, todo aquello que nos permita darle alguna herramienta. Lamentablemente no tenemos un banco, entonces usamos esas herramientas para ir apalancando junto con el Banco Nación y el Vice, que está haciendo un gran trabajo también. Hablamos de la vitivinicultura, pero también de la actividad petrolera en la provincia de Mendoza. Sí, ayer hay novedades justamente sobre ese tema. Ayer presentamos, después de 10 años, hemos reescrito los contratos petroleros que queremos tener. Y para hacerlo de cara a la gente, ayer le invitamos a todas las empresas que existan en el rubro, invitaciones individuales y además a través de medios, para que se sentaran a leer los pliegos y a hacer recomendaciones. Por supuesto que vamos a verificar nosotros que las recomendaciones sean para el bien común y no el bien de alguna empresa. Esto fue un trabajo que hicimos con Fiscalía de Estado, con Asesoría de Gobierno, con todo el equipo de hidrocarburos, y vamos a lanzar, luego de esta visión que hemos tenido ayer, y nos van a enviar las recomendaciones, el 30 aproximadamente de noviembre, un llamado a licitación por 12 áreas petroleras en la provincia, cosa que no se hacía desde hacía 10 años, porque en 2000, si vos recordás, 2011 se hizo la tercera ronda que fracasó, y después hubo algunas concesiones que se hicieron a través de mesa, pero muy pequeñas. Nosotros tuvimos que revertir áreas que no se cumplieron, porque para que la gente sepa, se hacían contratos tan laxos que vos podías estar 5 años sin invertir un peso. Y recién el último día de ese cuarto año, digamos, en 31 de diciembre del cuarto año, tenías la obligación de hacer una inversión millonaria, cosa que no hacías. Entonces te quitábamos la concesión. Claro. Hoy no, hoy va a ser con cumplimientos trimestrales, con seguimiento, con garantías. Y el que se mueva 10 centímetros y venga a la licitación y diga que va a hacer una inversión, la va a hacer, porque si no la hace, se la quitamos y pierde la inversión realizada. Pero de la misma manera, no nos interesa competir en cosas que después no se cumplían, porque antes se competía, ¿quién ofrecía más regalías? Vos me ofrecías el 23% de regalías, yo te la daba a vos, y resulta que vos te das vuelta, la vendías, le hacías una diferencia, entonces estábamos haciendo un negocio de papelitos. Y ese proceso... Y la inversión no llegaba nunca, ¿eh? Ahora, lo que vamos a hacer ahora es, el que más invierte y más rápido, con una regalía fija, como dice la ley, del 12%, se deba la adjudicación en el proceso. Algunos resultados los va a tener el Estado provincial el próximo año. Bueno, se estiman más de $1.000 millones de inversión. Recuerden que de esas 12 áreas, hay 2 áreas en explotación, o sea que ya están produciendo, que la inversión que hay que hacer es menos riesgosa, por decir así, y 12 áreas de exploración, donde ahí corren riesgos de encontrar o no encontrar, y hay todo un proceso. Pero además hemos abierto lo que se llama los TEA, que significa, en términos claros, es, si vos sos empresa y tenés ganas de analizar un área, hacé el análisis. Si el análisis ves que hay algún color, ahí licitamos y proponés una inversión. Y la información que vos tomes, se la puedo hacer pública a todos. Pero te dejo que investigues. Investiga en todas las áreas. Tenés que hacer un pozo de prueba. Hacé un pozo con los permisos ambientales correspondientes. Si vos estás de acuerdo, me pedís y nosotros la llamamos a licitación. Y vas a tener un beneficio, seguramente, de que ante igualdad vos ganes, si ofreces lo mismo. Pero lo importante es que tengas que hacer una inversión posterior. De esa manera no queda en el Estado ir buscando cuáles son las mejores áreas, sino en el sector privado, que es el que sabe más, es el que camina. Para cerrarte, yo te lo iba a decir recién, vuelvo a hacer el mismo ejemplo que generalmente lo planteo acá. Hay un proverbio oriental que dice que el camino hay que hacerlo por la huella. No se pueden hacer puentes por donde uno cree que desde el escritorio se pueden hacer los puentes. Hay que hacerlo por donde va la huella del camino, porque es la sapiencia popular. Ellos saben, el sector privado sabe dónde tiene que explorar. Y seguramente hay que regularlo para que el sector privado
deje lo que tenga que dejar por sacar o extraer un hidrocarburo. Ya sabemos que, lo hemos mencionado acá en alguna otra ocasión, el sector turístico está en funcionamiento, se va a apoyar toda esa actividad, el sector de los servicios también. Hay un aspecto que tiene que ver con la pequeña y la mediana empresa, más allá de la actividad vitivinícola. Totalmente. El tema como para ir cerrando esta nota, porque la verdad que hablar de Mendoza es amplísimo, pero ese aspecto tiene mucho que ver con la captación de mano de obra. Y es muy importante, por eso las 4 leyes fundamentales del Gobierno Nacional, que es la Ley PYME, la Ley de Emprendedurismo, la DRT y la de Público-Privada. Nosotros desde el Gobierno de la provincia estamos haciendo un gran esfuerzo, de hecho ustedes saben que presentamos el fondo, el bono fiscal, y que ahora estamos preparando un proyecto para fomentar el empleo PYME, para las microempresas que tienen hasta 5 empleados y las pequeñas empresas que tienen hasta 20. En Mendoza hay 33.000 pymes, de las cuales 32.000 son micro y pequeñas. Ahí es donde está el secreto, inscribiéndose en los beneficios de la ley PYME. Esperemos que pronto nos traten la ley de emprendedores, que hay un proyecto presentado por un diputado provincial de adhesión, y a partir de ahí acceder a financiamiento a través del BIS, el Banco Nación, el Fondo de Transformación y todos los organismos que estamos presentando para que la PYME, que es el motor y siempre lo fue de la clase media argentina, siga haciéndolo y no la agobiemos. Pero los beneficios fiscales van para ellos, porque aquellos que tienen que pagar un sueldo de 20.000 pesos, el restarle 12.000 pesos para después recién ahí a pagar el aporte patronal, eso ayuda un montón. El bajarle el impuesto al cheque, el bajarle los ingresos brutos a la PYME, como lo estamos haciendo a través de todo lo que es el sector de competitividad que hemos presentado en el 2018, con casi 78.000 contribuyentes beneficiados, bajar impuestos a los sellos, ir eliminando todo eso, va a ayudar seguramente al gran motor que es la empresa PYME, que además no se puede defender de la inflación y por eso hay que pelear contra la inflación también, ¿no?